Hola amigos de casa, bienvenidos a un episodio más de Conversaciones. Mi nombre es Brian Yo soy Violeta. y vamos a estar hablando acerca de la charla que tuvimos este domingo. Estuvo súper interesante, fue la religión pura y sin mancha y es la primera de varios capítulos acerca del libro de Santiago. Entonces, ¿qué opinas, Violeta? Pues creo que fue una plática muy confrontante. Empezó con un versículo que yo creo que tal vez no había analizado o profundizado antes, que creo que son de esos versículos que a veces nos pasamos de largo y está en Santiago justamente, ¿no? Y que habla de la religión pura y sin mancha. Y entonces, algo que Pablo decía que me gustó un montón fue que a veces tenemos como esta connotación de la religión es algo malo, pero realmente pues no es que sea malo en sí, ¿no? Sino más bien es justo lo que decía, que te ayuda a recordar, pues sí, a Dios, ¿no? En muchas religiones, y él ponía el ejemplo de los judíos, todo lo que hacen, o sea, todas la liturgia, los ritos, como toda esta parte de incluso su vestimenta, hace que recuerden constantemente a Dios. El problema no es ese, o sea, es buena la religión en cierto sentido. Yo creo que lo malo es cuando hacemos de la religión un Dios, que entonces se convierte en religiosidad. Y justo ponía un ejemplo con el samaritano, entonces me gustaría hablar un poco más de eso, pero Creo que sería bueno mencionar el versículo como tal, que es Santiago 1:27, y dice, la religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Y me gusta mucho, o sea, porque creo que mucho tiempo se ha buscado como dejar como la religión aparte de tu relación con Dios, pero en realidad tenemos muchos actos religiosos día a día. El simple de prepararnos nuestro café es una rutina que hacemos todos los días, ¿no? Pero el tema es cuando dependemos de esa cosa para poder acercarnos a Dios, ¿no? sí. No sé, por ejemplo, normalmente yo sí me preparo mi café en las mañanas para tener mi tiempo con Dios, pero llegó un momento en donde no lo hice y de pronto me sentí como muy adormilado porque era muy temprano y ya no podía concentrarme en leer la palabra. Y creo que no sé si se trata acerca de algún tipo de costumbre de uso o adicción al café, no creo, espero que no, pero justo dije, no, creo que tengo que controlar mi consumo de café porque justo estaba provocando que no tuviera como ese mismo acercamiento si no lo hacía para con Dios. Y creo que hay muchos otros ritos, ¿no? Sí, ¿Tú tienes alguno? pues no sé, yo creo que sí. O sea, alguna vez te conté que no podía orar si antes mi cuarto no estaba ordenado. Y me recuerdo muy bien que, o sea, honestamente aún me cuesta trabajo. Entonces un día llegué y como que quería contarle a Dios algo, pero estaba mi cuarto desordenado. Entonces dije, lo voy a ordenar. Pero de verdad tenía muchas ganas de contarle y era como de, no, 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 porque si no, Dios, no. Así, tengo una frase grabada y es, Dios se mueve en el orden. Y entonces, o Dios es un Dios de orden. Y entonces para mí es como de, Dios no va a entrar acá en mi desorden. Y llegó un momento en el que le dije a Dios como de, Dios, no, no tengo, o sea, no quiero esperar más. Quiero orar y, perdón, pero va a estar desordenado. En cuanto me oré me empecé a sentir incómoda porque no estaba ordenado mi cuarto. Hasta que llegó un momento en el que escuché la voz de Dios que me dijo, a ver Violeta, yo mandé a Jesús justamente para que el velo fuera partido y no tuvieras que hacer nada, o sea, ningún rito para acceder a mi presencia. Entonces en ese momento Dios me dijo, mira Violeta, el hecho de que tú creas que si está ordenado tu cuarto, yo desciendo o no, eso es un acto religioso que no te permite estar conmigo cerca. Entonces sí creo eso, pero creo que Jesús dejó uno claro y fue el del samaritano. Entonces, la verdad es que yo cuando escuché bueno, sí, como esta parábola del samaritano y es algo que parece, no sé, pues la verdad sí como que dices, ay, judíos bien mala onda, ¿verdad? El sacerdote bien mala onda, el levita bien mala onda que no quisieron ayudar a la persona que estaba tirada. Pero si nos vamos un poquito al contexto pues, del Antiguo Testamento, en Levítico, en el capítulo 21 habla sobre las reglas de contaminación de los sacerdotes y de los levitas. Entonces, antes
claramente se contaminaba un sacerdote, un levita o una persona dentro de la religión judía por hacer un montón de cosas, pero en específico por agarrar cadáveres. Entonces, cuando tú te contaminabas, según el Antiguo Testamento, tú tenías que hacer todo un ritual para descontaminarte, purificarte y otra vez poder servir a Dios. Entonces, cuando escuchamos como esta parte de, es que pasó el sacerdote y no quiso ayudarlo, más bien es que quiero que entendamos un poco el contexto y no es que no quiso ayudarlo, es que la ley decía que si él tocaba un cadáver, él ya no iba a poder ministrar hasta un tiempo. O sea, como tal no estaba muerto, Pero no sabía. No sabíamos si... No sabía si estaba muerto o no. tenía lepra o algo por el Exactamente. Entonces, al final, creo que era más el celo por la ley, el amor más justo a esta parte. Creo que Pablo decía, tal vez estaban ocupados haciendo su ministerio ambos, ¿no? Tanto el levita como el sacerdote. Pero si lo vemos desde un punto de vista, es como ellos estaban tratando de no contaminarse para seguir sirviendo a Dios. Pero al final, lo que creo que no estaban viendo ni el sacerdote ni el levita es el espíritu detrás de la ley. Y siempre es importante ver el espíritu detrás de la ley, ¿no? O sea, Dios, ¿por qué no quiere? O sea, no es que el objeto de la ley fuera contaminarte. O sea, era que pudieras acceder a la presencia de Dios, pero Dios nunca va a poner la ley por encima del amor al prójimo. Y eso es lo que tanto el sacerdote como el levita no estaban contemplando. Y su amor era un poco más hacia su servicio, tal vez. El no querer dejar de servir, ¿no? Pero a costa de eso no ayudaron a la persona. Entonces creo que eso a veces nos pasa, que en el querer agradar a Dios, en el querer no hacer cosas, no sé, que puedan desagradar su corazón, que puedan contaminarnos. Incluso creo que todavía tenemos como estos pensamientos de nos vamos a contaminar si hacemos cierta cosa, si vamos a cierto lugar, si hablamos con cierta persona. Y creo que no, o sea, creo que es completamente lo contrario, o sea, es volver al espíritu detrás de la ley, qué es lo que es el corazón de Dios quería decir, y al final toda la ley, lo dice Jesús, se va a resumir en el amor a Dios y al prójimo. Entonces, creo que justamente, pues podemos encontrar eso todavía aún dentro del cristianismo y es muy triste. Sí, creo que esto lo escuché hace poco de un pastor en Perú, que decía que poco a poco nos vamos purificando, no es como que un proceso inmediato, ¿no? O sea, de que... Pero hay ocasiones en donde buscamos que corresponder a ciertas costumbres y al mismo tiempo a costumbres que no... Siendo más específico, queremos corresponder a costumbres del mundo y costumbres... pues de Dios, ¿no? O sea, costumbres, digamos que de santificación. Okay. Pero cuando hablamos de santificación es limpiarnos e ir dejando poco a poco las cosas del mundo, justo. Y hay un punto que creo que es un poco, no sé si complicado, pero cuando no tomamos una decisión de si decidir ir, digamos que por el samaritano o ir por nuestros deseos carnales, no estamos disfrutando ni uno ni de otro. Si estamos como con un pie fuera de, digamos que un pie en el mundo y un pie en nuestra relación con Dios, tenemos lo suficiente de Dios para no disfrutar el mundo y lo suficiente del mundo para no disfrutar a Dios. Okay. Y creo que de esa misma forma llegamos a un punto a veces en donde no estamos como poniendo al 100 el amor hacia el prójimo y como que lo descuidamos desde cierto punto. O sea, como que decimos, ok, mientras cumpla con esta parte, puedo descuidar todo lo demás. Mientras cumpla con a lo mejor ir a casa los domingos y a lo mejor servir en una reunión, puedo descuidar mi relación con mi familia, puedo descuidar mi obediencia con mis autoridades, puedo descuidar mi pago de impuestos, puedo descuidar un buen de cosas, ¿no? Entonces creo que tiene igual mucho que ver con eso y me gusta mucho la forma en la que Jesús lo explica, porque lo explica a través de preguntas. A mí me gusta cómo, de hecho fue como... El hombre le preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Y Jesús le preguntó, ¿quién de los dos ayudó al final al samaritano, ¿no? No. ¿Quién de los dos ayudó al... Era una persona. Era una persona. Entonces, la respuesta de eso era el samaritano. Y me gusta mucho lo que dices, que, o sea,
el espíritu detrás de la ley. No sé si en algún momento te has llegado a preguntar tú, o sea, ¿por qué quieres acercarte a Dios? O Mm. por qué buscas la palabra de Dios? Más bien, ya contesté la pregunta. ¿Por qué buscas la palabra de Dios? ¿Por qué buscas sabiduría? Y eso era lo que principalmente a mí me habló durante este domingo. O sea, ha pasado como una serie de eventos en mi vida que creo que llevan a esta pregunta. ¿Por qué estás buscando sabiduría? ¿Por qué estás buscando más acerca de Dios? Y creo que, o sea, tiene todo que ver que no solamente busques la sabiduría para conocerlo y entenderlo y tenerlo en tu mente, sino para poderlo vivir. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, o sea, completamente. Y creo que se relaciona un montón con otro punto que tocó Pablo y fue la fe y las obras, ¿no? O sea, yo sí pienso que como cristianos tenemos dado por hecho la fe. O sea, yo sí creo eso muy en mi corazón. Como que decimos, ah, sí, sí, yo creo en Dios y por lo tanto ya tengo fe. Y sí, o sea, sí es una realidad, pero creo que se nos olvida la parte de la fe viva y la fe muerta, ¿no? Entonces, la Biblia habla mucho acerca de la fe que está muerta cuando no existe ninguna obra que lo pueda respaldar, porque creo que justo es la fe la que te impulsa a hacer las cosas. Y creo que Pablo hablaba de esto, ¿no? O sea, cómo a veces estamos pasivos en nuestra fe. O sea, cómo a veces no vamos más allá. Y tuvimos hace poco también una plática que dio Pablo justo acerca de ir muchísimo más allá en la fe. Y creo que a veces podemos tener como esta actitud de, sí, de ya darlo como familiaridad. Es un tema familiar para los cristianos como la fe, pero se nos olvida que muchas veces son justo las obras lo que otras personas que no conocen de Jesús van a hacer que quieran conocer de Jesús. Porque está padrísimo venir los domingos y levantar nuestras manos y cantar y todo, pero allá afuera nadie nos va a ver levantando nuestras manos, no vas a andar cantando, bueno, espero que no, sino qué raro, pero no vas a andar Unidos en con el metro. Cristo. Ay, O sea, honestamente no te pones a hacer eso, o sea, es sí. más la actitud que tienes con otros, es más justo en el momento en el que encuentras a una persona que tal vez no, que no es la persona que quisieras que fuera tu prójimo y lo tienes que ayudar y tienes que darle palabras de ánimo, tienes que darle palabras de aliento, que tienes que invertir. Justo Pablo decía algo como de, soy generoso con quien sé que me va a dar después algo, ¿no? Y creo que eso es justo las pasiones de las que también habla Santiago. O sea, son estas pasiones de nuestro corazón, son estos frutos de la carne que nos llevan a buscar lo nuestro, sí, a tener nuestros propios intereses y no al del otro. Entonces creo que como humanos tendemos totalmente a hacer eso. Pero creo que justo Jesús viene a enseñarnos que en su humanidad pudo despojarse de eso, o sea, hacer que su naturaleza, la naturaleza pecaminosa que tenemos, o sea, mengue y que sea el Espíritu el que nos lleve a tener justo esas obras de fe, ¿no? Que sí creo que van a ser las que llamen la atención allá afuera, las que sean atractivas para otros. O sea, yo creo que la fe, de verdad, sí pienso que asombra, que tiene, o sea, es algo divino, o sea, la fe es algo divino. Y justo, o sea, es fe que no solamente es fe de conocimiento, sino fe de acciones. O sea, hace poco igual platicaba con una persona respecto a eso. Me preguntaba, es que cómo puedo ponerlo en práctica. Y en ese momento pensé a través de decisiones. Cuando tomas decisiones y todas esas decisiones van fundamentadas en la palabra de Dios, te va ayudando a caminar y dar como pasos más firmes, como que del libro de la Biblia pase a la práctica, sí depende mucho de estar consciente de qué decisiones estás tomando día con día, ¿no? Y le ponía un ejemplo, ¿no? Es una fe que se basa con ejemplos, con cosas que podemos hacer con día, ¿no? Y creo que, por ejemplo, no sé, la obediencia es de las cosas como más que a mí me cuesta, ¿no? Y ese tipo de acciones, cuando otras personas ven tu obediencia y ven el Mm, carácter con el cual haces las cosas, son las que llaman la atención como de por qué hace esto, ¿no? Sí, sí. qué es lo que le motiva a hacer, Ujú. aunque no parece que todo esté bien, sigue haciendo lo mismo o sigue actuando conforme a la voluntad de Dios. Y son decisiones muy pequeñas que si se están fundamentando en la palabra de Dios, siempre van a hacer crecer nuestra fe. Y justo es un punto de lo que habló el domingo, de que la fe es
se fortalece con las obras. Ujú. Podríamos estar 1001 horas debatiendo acerca de qué es lo correcto y qué no es lo correcto, qué nos acerca más a Dios y qué no nos acerca más a Dios, pero si en verdad o en día a día no tomamos una decisión para caminar hacia eso, jamás vamos a estar cerca. Y creo que no, muchas veces vamos a querer intentarlo, pero no lo vamos a conseguir al primero y al segundo y al tercer intento. Pero no nos damos cuenta de que en ese segundo y ese tercer intento nos Mm, estamos haciendo más fuertes y lo estamos creyendo más fuerte. sí. Y creo que justo por eso hay que tener siempre muy clara la presencia, digo, la palabra de Dios, porque si incluso fortalecemos un hábito que no es de acuerdo a la palabra de Dios, después vamos a crecer en ese hábito, ¿no? Y vamos a hacernos más fuerte en ese mal hábito, en lugar de el hábito de fe. Sí, sí, y uno de los últimos puntos de Pablo fue dar de gracia lo que de gracia recibimos, y creo que es, o sea, el entender esto es lo que contrarresta de pronto la falsa religión que podemos tener, porque justo Santiago nos vuelve a enfocar a cuál es la verdadera religión, ¿no? Qué es lo que el corazón del Padre está buscando, y sí pienso que es volver a esto, o sea, ¿qué fue lo que recibimos en un primer momento de Jesús, ¿no? Y creo que nadie pasó un checklist así como de, a ver, tú sí cumples con esto y el otro. O sea, creo que fue todo lo contrario, fue un brazos abiertos de Jesús, que creo que eso es lo que deberíamos de buscar siempre. Justo Jesús lo dijo, ustedes van a ser conocidos como mis seguidores por el amor que se tengan unos a los otros. Entonces, creo que nos vuelve a lo mismo, o sea, que nuestro amor sea práctico, que sea visible, que no sea algo que escondamos, que sea al contrario, y no solo con cristianos, entre nosotros, sino con todas las personas, que puedan sentir confianza, que no se sientan juzgados, que no crean que Jesús es alguien que está emitiendo reglas todo el tiempo, como tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. O sea, creo que Jesús va muchísimo más allá de solo algo que parece estricto o religioso. O sea, creo que es volver a pensar, hay que dar de gracia lo que un día de gracia recibimos. Pues qué increíble tiempo, de verdad yo sé que Dios va a seguir hablando cosas impresionantes durante estas semanas y como saben, esta es la primera de 4 conversaciones acerca del mismo tema que es el libro de Santiago y yo creo que Dios va a seguir hablando cosas muy muy chidas. Entonces los animamos a que se conecten y a que puedan venir a nuestras reuniones aquí en Casa Perisur a las 10 a.m. y 12 del día. Y déjanos saber en los comentarios qué opinas, qué piensas acerca de lo que hoy estuvimos hablando, acerca de la plática del domingo. Si no la has visto, ve a verla, está muy buena. Y pues vamos a estar leyéndote, así que déjanos saber lo que piensas.